Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu taya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Waneway ruku hiya kanaire. Huma huchoni, hupush, heiha suru inhana hiwanesi EPS. Hupura Pansa intente rejera kar humoi wanepia intehia nohori huchoto no monkakata hirare hukua suru wanenata rehere. Sashi inte carlocta decreto artículo 2, 1, 3 o tamsi 8 o tone decreto único mosu wanesia suruscar los arios naraurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016. Hirkan estamos wanesia inten Guayú puru wanesia EPS. Terra pura hataiha kar humoi otunai hetia kanai. Henai kimite EPSI Anas Guayú es más na ay más irwahukuak pues más push wane oiruku Anas na atuna pu ikana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hat kara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana damos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer de cérvix. Esta enfermedad se desarrolla lentamente y en la mayoría de los casos puede evitarse con la vacunación contra el virus del papiloma humano y con controles médicos regulares. Cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento y recuperación son muy altas. Por eso, la prevención y el chequeo oportuno hacen la diferencia. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materno de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Watamarum pushwa anaya otiholu sawapo itpente putska otapo intehi wane weruku tundioto gostun EPSI Anas Guayú otamsi wape anaro tunta waraka het puts purunta tehnaimen so wata kamar hot so kaikate ani wamach doctor que Francisco Egna, médico ginecólogo obstetra atesh pure ripuonu ho uyu poi ho UMI muy ma acha en chik te cáncer que tenéis chong hieyo canerigat cáncer de cervix manen te bueno que pisan tramar man ka huma kon hire de pitch que hieyo kareiro sanai he pure te cáncer papiloma humano manaka terrawara anir antener mar pura pna mayen wan wayo hoto terra que pis hari he hieyo wane wairo hukua herret ka hire herapa hanari rapa hochongra. Doctor, empecemos para entender mejor el tema. Quisiera que me contestara qué es el cáncer de cuello uterino y cómo se desarrolla esta enfermedad en las mujeres. Para que la saque mi doctor que horo so que te ya caso voy te cáncer que se na esquis chon rehio hamus quite pas pura skuma ha intempura naya o tente ha wane ver na con rehio. El cáncer de cuello uterino
es uno de los tipos de cáncer que se origina a nivel de las células que hacen parte de ese tejido. ¿Qué sucede? Generalmente la causa principal es la infección por el virus del papiloma humano, el cual permite generar un desorden a nivel celular, transformando el epitelio que lo recubre. A su vez, como entenderán, es una enfermedad de transmisión sexual, el que permite que esos cambios celulares ocurran a partir del contacto con el virus del papiloma humano o el HPV. Por ello, toda mujer que tenga vida sexual activa es importante que tenga un estudio a nivel de las células cervicales del cuello uterino. Para esto se llamaría citología cérvico-vaginal. Esta citología que se está promocionando que se le haga a toda mujer con vida sexual activa que tenga factores de riesgo a partir de los 25 a 29 años. Y por encima de los 30 años hasta los 65 se haga una prueba que se llama DNA-BPH para detectar mucho más temprano la afectación por el virus del papiloma humano. Anori panoi tok ke shi pa hetruan reka nanain karona hiyo kana irwa mai ke senain panai toro yo otano tore tuan re BPH manaka papiloma humano manas mosais sir o hotesnen corro toro hotin corro hier manka si salar sen karen ma chiwayu kanain kai o toro ni nain karen non hier kanan interwan reka otesia akuma has tuma santa truan reka senai akuma ham sitrekan set ke senes chong te hiet ke ha kareka stihani au wan hier mar paunes RGRs kama wana has te sulup na des chong ke pushwa santa truan reka senai kanrika BPH otam si ya saha tera Antene aur humang na hiyo ekay piyama inaski harari mo huya ng piyanski mekiet salman o tamusiya narat ken suri apun inaski huya nine range pushwa terexame manaka namoy nine range citología kan no hapuri hiyan no moru hiya how no el moru tuanureka how manka hi hanay wane wai ruku herut ka pa hireher pa wanur mano isat yut sene wantana ranay hiyo mayen pana esto hay nerun prueba DNA BPH hanuri tuan el prueba en hatkanama na hiyo kan ke iruma yena kan suri nanay % na mato wanure kanana wane wernaku kanuri kar virus del papiloma humano katera hiya kanay he katakan se tenes chon wayo sentra mar que pisan hiyo. Atención afiliado de Anasguayú EPSI. Tu petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones son importantes para nosotros. Presentarlas es totalmente gratuito y puedes hacerlo por página web o correo electrónico. Línea telefónica 605-725-6565, opción 1. Y en las distintas oficinas de atención en tu municipio. Recibirás respuesta directa y oportuna. Anasguayú EPSI, tu voz cuenta y nos ayuda a mejorar. Hiya kana wamahan kan suru anas wayo pushwar hekuhin chichiko ni casa anas oto ni casa mohus ota hekuher chico ni casa hunok tinta kuatpa hairapan puru puna te karar kachuer María Parasat suru anas wayo tu página web monakat o tamsi tu correo electrónico o tamsi grupno te kachuer ka 605-725-6565 para hatkat kuatpa chique rut ka pasuru monto chpia karirwa anas wayo suru no huma wane wai ruku hir ka pasumon te rayara eireka apner humay hirga tahnanaikika hanaikamente EPSI ka anas wayu te ponoikikat kohuts akari hanashihis puranay tenkuay. Doctor, sabemos que esta enfermedad puede prevenirse. ¿Qué medidas son las más efectivas para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino? Wate hautuanere ka horo senan ke pin hiwane wai roku harat ai mahawa anas ka mai pura norin te ho juru la intercáncer que senen aquí na chong na hiyuka. Para la prevención del cáncer de cuello uterino hay actividades muy exitosas. Dentro de eso tenemos que hablar de la vacunación contra el virus del papiloma humano. En este momento tenemos una vacuna que se llama tetravalentes, monovalentes, las cuales permitirían generar anticuerpos en contra del virus del papiloma humano. Hoy, en el programa ampliado de inmunización, es totalmente gratuito para todos los niños y niñas, dosis única entre los 9 y 17 años. También es muy importante que la mujer se haga tamizaje, en este caso, entre los 25 y 29 años, citología cérvico-vaginal, y si es menor de 25 años pero tiene factores de riesgo, también se puede hacer la citología vaginal. Un esquema 1-3-3, es decir, inicial el año, después 3 años, después 3 años. Y entre los 30 y 65 años se hace el DNA-BPH, que es un estudio que también está en el plan de beneficios, que debe hacerse toda mujer a partir de los 30 años. Lo otro sería la importancia
de los hábitos saludables y relaciones sexuales seguras. Anore nek doctor que si pa horo te ai mahai ka wan hiet suri su tentro wanure ke kanuri ke cancer ter ana shatas menka sa shanis chik te makuna ke spolat ke te virus de papiloma humano nakat makat ke sen siir te tamayet ke nomoi hanai te kororoko ter que pisa entre man no rante hanai tani te makuna tetravalente o tamosia monovalente ter nanai na pusho ane te pitch ke nairu hieyo tatoro ek mekiet serin huis nem poro karat me huye o tamsi ihas ne reherre hene hiyeyu kanan kan piamashki harai mai huya o tamsi piamashki mekiet sarm nanari rentnai hidrositología cervivaginal monaka o tamsi na huyu kan surya piamashki harari mai huya pero ni nere nanai terwanere ka chike nai interkaneri ke citología na nari reniki na chongra terra atha na matar mar ter hiyeyu kanan kan apunishki huya sinai mai pirushki harari mai terra nai reinterwan tra examen canérica DNA BPH terra wan estudios casi ya tehan ka kamar wan werku man ka hinne to wan re ka ne wan hier slatir surya pune ki hoya te hijas man tehan intensa hinari pakashi este ay piro kashi hoya wa hiki ho chora ka citología ka hanter ka mar han hinne ka kamar na en to wan re ka ne wan werku musne ki doctor ke mai sawata kamat. La EPS Indígena Nasguayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayú.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Te programa Renta Ciudadana mnaka kanet ka tomna te pichka no tan laura yukana hir ka intama hiketa pues pushwale namako na te pichkana anter homo internet ka no horre hante homo honara mata horo traka chuerka horut ka pasuro meter her tante makuna honari repan te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna i haka nama putu hawer so na hamo intem tuma squat no horre shi internet ka horut ka po shahir pasuro na te ka chuer correo manaka vacunacion@epsianasguayú.com o tamsi hunes rubentka chuerka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727 maya wanokter kuay pues carrox musike chikai wahipiaro o taweye termai te casa ihaka rumai por warang temen hanetra hochaunika. Finalmente, doctor, ¿qué señales o síntomas podrían alertar a una mujer sobre la posibilidad de tener esta enfermedad y cuándo deberían acudir al médico? Chiru at garasa kiran doctor ki kaso wayu waya waten ka usna wan hier por wain ko hana an washapata hana werre shesenai por wate han te sausan senarin to wanure ka mauria trakanari cáncer na skis chongra. Bueno, lo principal que tenemos que anotar en una paciente que está expuesta al cáncer del cuello uterino es decirle si hay una infección por el virus del papiloma humano, esta evolución hacia un cáncer no es menor a 7 o 8 años. Quiere decir que si una mujer no se está haciendo citologías vaginales, DNA BPH, se pone a riesgo de que esté avanzando una lesión, la cual cuando ya está instaurada, que produce signos y síntomas, es porque ya está establecido un cáncer de cervix. Dentro de eso puede presentar sangrados anormales, puede tener relaciones sexuales con sangrado, secreciones vaginales de mal olor, dolores pélvicos, porque esta es una afectación que inicialmente está a nivel del cuello uterino, pero sigue hacia la vagina, hacia los ligamentos que sostienen el útero, hacia el mismo útero. Entonces no podemos permitir que con una prevención que hoy es efectiva, como vacunación, citologías vaginales, DNA BPH, una mujer llegue a presentar un cáncer de cuello uterino. La invitación entonces es hagamos prevención más que esperar signos y síntomas relacionados con cáncer del cuello uterino. Anonik doctor que shipa trasa kirakan. Tai watu wanure ka cáncer que es skis chon hiye me ruhusar maya wata skamu no hot sarin. Pero te hanti hao wan hier musura hamore ashikira si shahmoin chike skashia o tamsishia nmain pona ponetor arin hat hamoin o tamsitra hirre
te kashi ka ke hun arata ya na dishe hun ka ayo han tai no pe ma han tai moi hun te ne otra mar ka te ro to ayu ka tum hol soto han wane wa ku hia kan huma ku ni papul te wane virus del papiloma humano ta hanari te hiki ka huchon ka ta citología manaka moi hia kan pushu ari hia yu kan wa ma han kan suru anas wayu te ante ne ra otro wane de cáncer manaka na hiki huchon ora wena hire na pushu ari na wayu kan hunir pa huchon ni na kan ai ruwa me kiet sar hui nem porong akarra chuya ter de makuna BPH manaka pero no origen na ho importa wane leka moswana kemai wane waire hukua. Recordemos, la vacuna contra el BPH y la citología son nuestras mejores aliadas para prevenir el cáncer de cuello uterino. Invitamos a las familias a llevar a sus hijos e hijas a vacunarse y a las mujeres a realizarse sus controles periódicos. No siendo más, agradecemos a nuestro invitado, el Dr. Francisco Ecna, médico ginecólogo y obstetra, experto líder en salud materna de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya watsiholu sawata mar muy wane wa irhukua sao holu hapa hitmente puts que son trabalha que het puts o tam sitio toko suru het EPSI kana suewape analo no doctor que Francisco Etna ha hoten que karmai puria o tentau hia kan ware muy kan ni wair mai win pe orikan no puhe orikan no uch tu han kan o tam jina parai man kan wayu apa kan te puts ka mauria wape analo muy wane wa irhukua soto hai hia kan o tawaya kan acha haira shuwa ku purana.